Buenas, el día de hoy yo les voy a presentar mi proyecto final de investigación, respuesta ante incidentes cibernéticos, diseño de un plan de contingencia para CyberTech SA. Introducción. Hoy en día ninguna organización está exenta de enfrentar incidentes cibernéticos. Vivimos en una era donde la digitalización ha traído beneficios enormes, pero también un aumento en la superficie de ataques. CyberTech SA, la empresa ficticia que analizamos en este trabajo, es un claro ejemplo de lo que ocurre en la realidad. Una compañía que ofrece soluciones tecnológicas críticas para los sectores financieros y educativos que dependen de la infraestructura estable, pero carece de un plan formal ante incidentes. Cuando una organización no cuenta con un plan estructurado, los riesgos se multiplican. Un ataque de ransomware puede paralizar sus operaciones en minutos, una filtración de datos puede destruir la confianza de los clientes en un acceso autorizado, y lo más importante es que estas consecuencias no solo son tecnológicas, sino también humanas, ya que comprometen empleo, reputación y estabilidad en la organización. El objetivo de esta investigación fue diseñar un plan de contingencia cibernética para CyberTech S.A., aplicado los marcos internacionales del NIST SP 800-61 y la ISO TEC 27035. Se buscó crear un modelo que no solo permita responder eficazmente a un ataque, sino también reducir tiempos de recuperación, garantizar la continuidad del negocio y fomentar una cultura de ciberresiliencia en toda la organización. Marco histórico y antecedentes. Para comprender por qué hoy hablamos de planes de contingencia, debemos mirar hacia atrás y entender la evolución de la ciberseguridad. En los años 60 y 70, la seguridad informática estaba limitada a entornos cerrados, con controles físicos y segmentación de privilegios. No existían todavía la noción de incidentes de seguridad. Todo cambió con la expansión de ARPANET en los 80, cuando la interconexión de sistemas permitió los primeros ataques masivos. El Morris Worm en 1988 infectó cerca de 6.000 computadoras y paralizó universidades y agencias gubernamentales en Estados Unidos. Ese hecho marcó un antes y después. Por primera vez se reconoció que los ataques podían tener un impacto nacional y se creó el primer CERT-CC en Carnegie Mellon. En los años 90, el CSIRT comenzaron a institucionalizarse en las universidades. Agencias y empresas privadas, ataques como los virus de Melissa o I Love You, demostraron que los daños podían extenderse globalmente en cuestión de horas. Fue entonces cuando surgió la necesidad de protocolos de comunicación, planes de continuidad y recuperación. Ya para los años 2000, los gobiernos y los organismos internacionales comenzaron a normar la gestión de incidentes. El NIST SP 800-61 sistematizó el proceso en fases, que son preparación, detección, contención, erradicación y recuperación. La ISO IEC 27035 reforzó la necesidad de categorizar incidentes, escalar según gravedad y analizar causa raíz. Finalmente, en la última década, la complejidad de las amenazas alcanzó niveles sin precedentes. Ataques como el de Stuxnet en 2010, que saboteó sistemas industriales en Irán, WannaCry en 2017, que afectó hospitales y gobiernos en más de 150 países, y SolarWinds en 2020, que comprometió agencias federales a través de la cadena de suministros, o el ataque colonial Pipeline en 2021, que paralizó la distribución de combustible en Estados Unidos. Dejan claro que un incidente no solo afecta a una empresa, sino a economías enteras. Estos antecedentes nos muestran que la gestión de incidentes ha pasado de ser reactiva a ser estratégica y que los planes de contingencia son hoy en día un pilar de resiliencia empresarial. Seguimos con el marco teórico. Un incidente cibernético es cualquier evento que compromete la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información. Esto incluye desde un ataque justificado como un ransomware hasta errores humanos como enviar datos sensibles al destinatario equivocado. Los marcos internacionales proponen un ciclo de gestión de incidentes que funciona como una rueda de mejora continua. Preparación. Aquí se crea el CSIRT, se defienden roles, se establecen políticas, se instalan herramientas de monitoreo y se capacita al personal. Detección y análisis. Se identifican anomalías mediante logs, SIEM, alertas o reportes. El análisis inicial determina si se trata de un falso positivo o un incidente real. Contención.
Se busca limitar el daño. Puede ser rápida, aislar un servidor de inmediato o planificada, segmentar la red sin detener la operación completa. Erradicación. Se eliminan los elementos maliciosos, se corrigen vulnerabilidades y se aplican parches. Recuperación. Se restauran servicios críticos, se hacen pruebas de validación y se asegura que el entorno esté limpio. Lecciones aprendidas. Se documenta el incidente, se evalúa la efectividad de la respuesta y se actualizan políticas y planes. El plan de contingencia integra estas fases y se establece qué hacer, quién lo hace, con qué recursos y en qué tiempo. No es solo un documento estático, sino una guía viva de que debe probarse y actualizarse constantemente. En el caso de Cybertech S.A., este plan debía alinearse no solo con el NIST o el ISO, sino también con regulaciones nacionales como la Ley 8968 en Costa Rica, que protege los datos personales, y regulación internacional como el GDPR europeo, que exigen notificar incidentes en plazos estrictos. Seguimos con el marco metodológico. Entonces, la investigación fue de tipo aplicada y descriptiva. Aplicada porque se diseñó un plan para resolver un problema real en la empresa ficticia CyberTech S.A. Descriptiva porque se documentaron los procesos de diseño, implementación y validación del plan. El enfoque fue mixto, cualitativo con la revisión de normas, guías de organismos como ENISA, NIST, ISO y el análisis de incidentes cruciales como WannaCry. Cuantitativo con el uso de métricas como el MTTD, MTTC y MTTR, es decir, el tiempo medio de detección, de contención y de recuperación para medir la efectividad del plan. Las técnicas incluyeron revisión documental de normas y artículos y casos de estudio, matriz de riesgo para clasificar amenazas según la probabilidad de impacto, gap análisis para identificar brechas entre la situación actual y ideal, simulación de incidentes donde se probaron los escenarios, ataque de ransomware y fuga de datos por un empleado. Este enfoque permitió validar el plan diseñado era factible, que mejoraba la capacidad de respuesta de la empresa. Ok, tenemos los resultados. Se identificaron como activos críticos la base de datos de cliente, los servidores de autenticación y la infraestructura de backups. Entre las amenazas más graves destacaron el ransomware y el phishing con niveles de riesgo alto y crítico. El plan propuesto se estructuró con las fases del NIST, roles claramente definidos, el líder de incidentes, responsable técnico, comunicación interna, asesor legal y herramientas específicas como WASU con L-Stack para monitoreo de SIEM, Sentinel-1 como IDR para endpoints y vean Backup y Azure Recovery Vault para respaldo y recuperación. Microsoft Teams y matrices RASI para la gestión de crisis. En la simulación del ataque, el ransomware, la detección ocurrió en 12 minutos, la contención en 38 minutos y la recuperación en 3 horas. Esto demuestra que el plan permitió actuar con rapidez. En la fuga de datos por un empleado, aunque la detección fue tardía, la contención se logró en 4 días con medidas como bloqueo de cuentas e investigación forense. Tenemos entonces el análisis de estos resultados. De estos mostraron una mejora clara. El tiempo de detección bajó un 75%. El tiempo de contención mejoró un 77%. El tiempo de recuperación se redujo un 42%. Esto significa que la empresa puede recuperarse más rápido, con menos pérdidas y menos impacto reputacional. Además, la creación del CSIR y los simulacros fortalecen a la cultura organizacional. Ya no se trata solo de reaccionar, sino de aprender de los incidentes y anticiparse a ellos. El plan cumple con normas internacionales y legislación local, lo que también reduce riesgos legales. No obstante, se identificaron limitaciones en el estudio. Fue simulado y algunas herramientas propuestas pueden requerir inversión. Tenemos las conclusiones del trabajo. Entonces, el trabajo mostró que un plan de contingencia no es opcional, sino una necesidad. Su implementación reduce vulnerabilidades, mejora los tiempos de respuesta y fortalece la resiliencia. El plan diseñado para Cyber S.A. se alinea con los marcos internacionales y la legislación costarricense, lo que le da solidez y aplicabilidad, pero además mostró que la clave no solo es la tecnología, sino también la cultura organizacional. Capacitar al personal, definir roles claros y promover la ciberresiliencia. Algunas recomendaciones. Se recomienda implementar el plan de forma progresiva, comenzando con los procesos más críticos, realizar simulacros periódicos para mantener al equipo entrenado
incorporar herramientas de automatización como SOAR para agilizar respuestas, capacitar de manera constante a todo el personal, definir un protocolo de comunicación de crisis para clientes reguladores y medios y actualizar el plan cada 6 meses o tras cada incidente importante. Muchas gracias por su atención.